El 2010 llegamos al centro de Santiago y empezamos a reconocer una serie de situaciones, factores que empezaban a aparecer y se empezaban a dar acá en Santiago Centro, y uno de los quizás que nos interesó más en esta suerte de hacernos cargo primero de nuestro propio entorno era el tema justamente de la inmigración, y ese tema aparecía, digamos, en La Manzana de manera muy fuerte, porque en la entrada al pasaje Irene Aristía está la oficina de inmigración, donde cada mañana se daba cita una cola de inmigrantes que iban a tramitar sus papeles y a tramitar el permiso de residencia en Chile. Pero no quizás, y desmarcándonos como especialistas del tema, sino que nos interesaba desde la mirada del arquitecto y desde la mirada que le podemos dar vinculados a la ciudad, o sea, qué está ocurriendo y cómo la ciudad se está ocupando, reocupando. Y es así como en estos últimos años hemos desarrollado lo que hemos llamado una suerte de trilogía de la inmigración, asociada a 3 proyectos particulares, que son el proyecto Ciudad Ajena, el año 2015, el 2016 desarrollamos Yungay Toolkit, y el año pasado, el 2017, el proyecto Santiago Babylon, que no es un proyecto, es una investigación. El primero de estos proyectos, Ciudad Ajena, lo que hicimos fue desarrollar un ámbito de exploración de cómo estos procesos de inmigración estaban de alguna manera generando cambios, transformaciones, primero a nivel de barrio, y nos interesaba eso del barrio porque obviamente en Santiago había una serie de comunas en donde esto se podía observar en gran manera, como era en un inicio quizás Santiago Centro, Recoleta, Independencia, y hoy en día ya se puede observar más en comunas más periféricas como son Quilicura, ¿cierto? Maipú, Pudahuel, o también algunas otras del pericentro como es Pedro Aguirre Cerda. Ciudad Ajena es una suerte de evento que en él se aunan una serie de actores ligados a la arquitectura, el arte, y en Ciudad Ajena desarrollamos diferentes instancias de participación. Desarrollamos un seminario en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, desarrollamos una curatoría de arte en conjunto con la Galería Metropolitana Pedro Aguirre Cerda, con Luis Alarcón y Ana María Saavedra, y esa convocatoria artística fue bien interesante porque a partir de ella se realizaron ejercicios como una olla común en la Vega Central. Luego también esta curatoría Transmigraciones, desarrollamos una ocupación de la explanada del Museo de la Memoria que se llamó Campo de Refugiados, donde hubieron más de 60 artistas y arquitectos desarrollando por un día una serie de acciones en la explanada. Como dijo José, Ciudad Ajena fue un evento que se desarrolló en 2 comunas, Santiago Centro, Recoleta. En Recoleta contamos con la colaboración de la Corporación Cultural de Recoleta, ocupamos instalaciones, y en el edificio consistorial montamos una exposición de varios artistas, entre ellos AK-36 y el reciente representante de la Bienal de Venecia, Bernardo Oyarzún, quien presentó un proyecto en el Zócalo de la Municipalidad, que fue bastante llamativo para la comunidad. Ya después, en el 2016, recibimos la invitación del proyecto Espacios Revelados, financiado por Siemens en Chile. Este proyecto se desarrolló en el barrio Yungay, fue comandado o dirigido por Enrique Rivera,
Y bueno, en esa ocasión nosotros trabajamos con la Escuela República de Panamá, particularmente con esta escuela ya veníamos trabajando el proyecto anterior, elegimos un curso o nos designaron un curso que era el que representaba un poco a la matrícula del colegio, que el 80% de sus alumnos era de origen extranjero. Con estos chicos construimos el proyecto o el Workshop Yucay Toolkit, consistió en elaborar con este grupo de niños un bote a partir de botellas recicladas, construir este bote y recorrer las calles del barrio Yungay. Era una alusión directa a la inmigración europea desde África al Mediterráneo. Bueno, no sé si tuvo esa lectura, pero era una alusión directa. Nosotros no competíamos, pero en esta convocatoria los artistas que fueron convocados para Espacio Revelado presentaban obras propiamente tal. Nosotros nos desmarcamos como de la autoría y hicimos trabajar a los chicos. En ese sentido era interesante la propuesta. Antes de desarrollar este bote, lo que trabajamos con los chicos fue justamente un trabajo más de taller, en donde desarrollamos instancias donde desde la escuela los chicos traían el imaginario que tenían asociado a 3 escenarios: la calle, el barrio y la ciudad. Y utilizábamos una botella plástica que ellos a través de esa botella representaban justamente y de manera vinculada a la representación artística, cómo ellos vivencializaban esos 3 escenarios, cómo era su vivencia como hijos de inmigrantes y ya como, podríamos decir, como chilenos, la cultura de la calle, la cultura de esos barrios. Y luego, en un ejercicio colectivo, como dice Félix, desarrollamos la construcción de un bote que más que una acción artística, lo que buscábamos era una acción más performática. Y lo que cierra de alguna manera la trilogía es este proyecto de Santiago Babylon, que es un proyecto que nace justamente por una invitación que nos llega de la Bienal de Arquitectura, impostergable. Entonces dijimos, bueno, nos parecía una buena oportunidad para desarrollar una inquietud que veníamos ya desde un tiempo atrás pensando, y que era cómo estos procesos socioespaciales de inmigración han generado una cierta transformación en la manzana que hemos participado a lo largo de 8 años, que es esta manzana ubicada entre Santo Domingo, Monjita, Paseo 21 de Mayo y calle San Antonio, aledaña a 50 metros de la Plaza de Armas, como un escenario que es bastante esencial dentro del damero de Santiago. Desde un inicio la exploración empieza a trabajar justamente con el tema de comercio, pero el comercio entendido de manera muy amplia, no solamente el comercio que se observa en las galerías, sino que también el comercio ambulante y el comercio que hay en la calle literalmente, que empezábamos a observar que se da a través del comercio sexual, y que es un mundo sumamente hermético al cual era muy difícil llegar como arquitecto, hablando ahí con las prostitutas en la calle, con las trabajadoras sexuales. Entonces lo que hicimos fue contactarnos con la gente de la Fundación Margen, que tenían su oficina justamente aquí en Diagonal Cervantes, y así como llegamos como a una especie de firmar una especie de convenio de colaboración con Fundación Margen, liderados por Herminda. Y Herminda nos propone claramente que ella nos abre Fundación Margen, los nexos de la Fundación Margen con las chicas, y que si nosotros les podíamos prestar nuestro espacio para que desarrollaran las asambleas de la fundación, ante lo cual nosotros accedimos. Entonces en esa asamblea era un momento clave para nosotros, porque
previo a que ellos discutían la tabla, digamos, de contenidos que tenían para cada día, nosotros entregábamos un insumo que podía ser una encuesta, un dibujo, una entrevista o fotografía, donde las trabajadoras nos iban entregando información que a nosotros nos interesaba del uso de ciertas tipologías, de ciertos departamentos de los edificios existentes en esta manzana. Había un aspecto que nos interesaba que era asociado justamente a ese tipo de tipología arquitectónica moderna, como son los cines. Gran parte de los cines de Santiago Centro están transformados en centros de salud, en líder, y los que quedan de alguna manera, o los que no han sido demolidos, mantienen un programa de cine como es el programa del Triple X, que en esta manzana propiamente tal tiene 3 ejercicios, podríamos decir: el cine Capri, que está abajo aquí de nuestra oficina, y el cine Nilo y Mayo, que en la investigación que desarrollamos nos dimos cuenta que en la exhibición del cine porno es un pretexto, porque lo que se desarrolla al interior del cine es un espacio de cruising, un espacio de encuentro, en donde justamente al interior del cine se desarrollan encuentros y relaciones entre hombres, y eso nos da a entender justamente cómo de alguna manera estas tipologías van transformándose y van teniendo nuevas ocupaciones. El proyecto desarrolla, podríamos decir, como 3 dimensiones de estudio. Una tiene que ver con la territorialización, como le llamamos a ese primer estado, que tiene que ver con fenómenos socioespaciales que ocurren directamente en el ámbito de lo cotidiano, podríamos decir en la calle. Y ahí es donde obviamente observamos todas las tácticas desarrolladas justamente por las trabajadoras sexuales. O sea, la calle como el espacio de transición de una negociación entre el cliente, el flirteo, o quizá en otras tipologías las transacciones que también a veces puede desarrollar un proxeneta que está asociado a un sauna, y que justamente la función que cumple el proxeneta en la calle, desde el tarjeteo, desde entregar tarjeta, a tomar un cliente y llevarlo a un departamento donde las trabajadoras sexuales, bajo un sistema administrativo, tienen un trabajo más constante, más seguro, y que de alguna manera las diferencia de ese trabajo que habíamos observado en ese primer estado, que es la calle. Me gustaría señalar un poco que según los datos recogidos de las trabajadoras sexuales y lo observado en los lugares en terreno, el trabajo sexual en la manzana que circunda el área de trabajo está parcelado, no sé, ponte calle Santo Monjitas, en la esquina con San Antonio, está ocupada por las trabajadoras sexuales de origen colombiano. En la esquina Monjita con 21 de mayo aparecen las trabajadoras dominicanas. Hacia el lado 21 de mayo, propiamente tal, la trabajadora sexual de origen peruano, y por el otro lado San Antonio, su extensión entre las calles Monjita y Santo Domingo, está ocupado por trabajadoras sexuales de origen colombiano. Y chilena. Y chilena de menos cantidad. Según los datos de Margen, esta es la fundación mencionada anteriormente. Un segundo ámbito de investigación le llamábamos las transferencias, que justamente es un ámbito que media entre el anterior y el ámbito privado. O sea, las transferencias se dan entre la calle y las edificaciones, y justamente ahí podemos observar ciertos vínculos de cómo estos edificios han ido cambiando. Propiamente tal, el ex edificio Capri es bien interesante porque durante el mandato de la alcaldesa Toá, en la calle de San Antonio se ponen más de 9 cámaras en la calle, desarrollando todos unos mecanismos y unos dispositivos de control, lo cual también se puede observar al interior de las edificaciones. Los dueños que arriendan estos departamentos para ejercer el trabajo sexual, en un momento
ponen a unos gorilas literalmente en el acceso de los departamentos, y estos ejercen un control que no permitía el acceso a las trabajadoras sexual de color, generando una especie de filtro al interior del edificio. Existe también el arriendo de departamentos para uso de trabajo sexual. Son altamente rentables. El caso de estudio, como lo dijo José, es el edificio Placa Torre de Plaza Armas y el ex Hotel Capri, que es el que se ubica en calle San Antonio. Presentaba varios tipos o departamentos que desarrollaban en menos de 70 metros cuadrados, unos 15 a 20 habitáculos, donde cada uno de estos habitáculos se ocupaba para renta de intercambio de sexo. El arriendo por trabajadora era de 20.000 pesos diarios. Uno puede hacer una pequeña multiplicación y entender que al día uno de estos departamentos con 10 trabajadoras sexuales retorna o ingresan unos 200.000 pesos diarios. En un mes serían cerca de 3 millones de pesos, si no me equivoco, en un mes contando de lunes a viernes, pero quizás es mucho más. Esta es una práctica generalizada en el centro de Santiago. Generalizada en el centro de Santiago, pero que en este barrio, podríamos decir, tiene un carácter más, podríamos decir, histórico, porque la calle San Antonio, por esta tensión existente entre lo que era el barrio La Chimba, ¿cierto?, donde se encontraban justamente las casas de puta, las casas de remolienda, ¿cierto? Que aún se claro, que aún todavía quedan, pero San Antonio generaba una tensión entre La Chimba y lo que es el teatro municipal. Entonces bajaban los caballeros de la época, terminaban la función de la ópera del teatro, y las trabajadoras, las prostitutas, salían al encuentro de ellos, bajaban desde La Chimba a buscar a estos clientes, y eso da cuenta justamente de una tensión que históricamente ha mantenido con un programa, podríamos decir un barrio rojo emergente, con ya 100 o 200 años, y que ahora en una condición más contemporánea se transforma y desarrolla nuevos sistemas de reorganizar ese comercio a través de todas estas dinámicas que Santiago Babylon indaga. Y un tercer ámbito tiene que ver con las reorganizaciones propiamente ya del espacio privado. Y ahí hay un ámbito que nos compete, que tiene que ver con este edificio, repito, digamos, al cual llegamos hace 8 años atrás, y hemos tratado desde ese tiempo de entenderlo, y es bien interesante porque es un edificio que en los años 60 funcionaba con un departamento por piso, con una suerte de planta libre por cada nivel, y como dijo Félix, si bien y siempre en una relación vertical productiva, ¿cierto? Aquí ya nos pasamos justamente al comercio propiamente tal, productivo de la manzana, y si en algún momento la galería tenía un comercio vinculado a la ropa de guagua, de bebé, con tejido producido en estos niveles, sin ir más allá, nuestro vecino del quinto piso, Pinjas Cohen, tenía un hotel industrial que ocupaba y que producía tejidos en los 3 niveles, producción que luego se iba a vender en la galería. A partir de los años 90 la producción industrial centralizada en Santiago empieza a perder competitividad con la exportación china. Se llena de productos chinos y sostener una pequeña industria de temporada se hace imposible para este tipo de industriales. Que hace esta industria o este empresario repliega sus máquinas y empieza a comprar chino también. Claro, o sea, de los 3 niveles que ocupaba, él se repliega y se queda en el último con bodega.
y su oficina, digamos, su planta libre ahora es solo bodegaje de los productos que él importa de China. Entonces, ese análisis permite entender el por qué hoy en día, obviamente, se han ido, digamos, replegando esa relación entre la productividad o un producto nacional y el comercio de ese producto por un cambio, como decía Félix, de un producto hecho o made in China, literalmente. Y finalmente, en la última década, eso se ha visto acentuado, la transformación por, obviamente, la llegada de otros actores que son otros tipos de inmigrantes, como son los venezolanos, como primero lo fueron probablemente los coreanos, como tipos innovadores que son más emprendedores comerciales, y ahora lo hemos visto tanto en el rubro de joyería como en el rubro tecnológico. Empezamos a ver colombianos, venezolanos que empiezan a tener, podríamos decir, un ámbito de gestores comerciales, y que uno ve que empiezan a arrendar no solamente un local, sino que ya tienen una red de 3 o 4 locales. Y ahí cuando empezamos dentro de la investigación a entender que obviamente había una especulación asociada al comercio tecnológico, y también dejaba entrever un posible ejercicio de lavado de dinero por el costo de arriendo de los locales, porque antiguamente, o los locales que quedan de ropa de bebé, el valor de arriendo es muy bajo. Cuando entran ciertos inmigrantes de ciertas nacionalidades, como pueden ser los colombianos, justamente la especulación sube, y ahí deja entrever ciertos hipotéticos escenarios de lavado de dinero, que no solamente se observan en esta manzana, sino que en otras manzanas. Ciertas conclusiones que sacamos de esta investigación, a grosso modo, quizás no son tan conclusiones, pero entender que finalmente lo que ocurre en esta manzana, en términos de una tipología arquitectónica apropiada, reapropiada, ¿cierto?, viene siendo el germen de lo que probablemente ocurre en todo el damero de Santiago, y que recién Félix lo decía. En algunas otras ocasiones hemos intentado mapear el barrio rojo. El barrio rojo como tal, formalizado, no existe en Santiago, sino que finalmente son una serie de células que operan organizándose y reorganizándose en las diferentes tipologías de cada una de las manzanas, y de la cual creemos que esta manzana es muy representativa en cuanto a una sumatoria de estratos, que es lo que finalmente le da nombre a esta investigación como una Babilonia que se multiplica y que está constantemente retroalimentándose. Eso.